tardes, soy Francisca Díaz Barbero. Otro martes violeta. 2 décadas ya del siglo XXI y continuamos peleando contra las desigualdades, las que convierten en víctimas a mujeres, niñas y niños de todo el mundo. Todas las catástrofes son armas utilizadas contra la acción feminista de nuestra sociedad, contra las mujeres en definitiva. La última se llama COVID-19, pandemia dentro de la pandemia del machismo, soportado generación tras generación. Transigido ante la impasividad y lo peor, ante la aprobación de la sociedad patriarcal y la ignorancia que la alimenta. 2020 deja a fecha de hoy cerca de una cuarentena de mujeres asesinadas. Desde el año 2003 suman 1027 asesinatos machistas. Desconocemos las exterminadas anteriormente. Vergonzoso que antes de esta fecha nadie se preocupase al menos de saber la magnitud de estos crímenes sucedidos, acogidos y normalizados durante tanto tiempo. Desde el Movimiento Asociativo de Mujeres de Dos Hermanas, en el marco del Martes Violeta, la Asociación de Mujeres, Agrupación Literaria María Muñoz Crespillo, hacemos visibles esos nombres desconocidos y conocidos de asesinadas. Visibilizar para no olvidar, para corregir la torpeza humana, para ser capaces de analizar y definir por qué sucede y por qué no se erradica el machismo y su violencia. No quepa discrepancia a la hora de distinguir qué es violencia machista. Es necesaria la unión de las fuerzas políticas para revisar, calibrar y reparar la cuestión de igual modo con todos los grupos y capas sociales. Fundamental es caminar en la misma dirección para continuar consiguiendo derechos en materia de género. Son las desigualdades el campo de cultivo idóneo para este tipo de crimen. Convierte en víctima a la mitad de la población y en verdugo a quien sustenta las discriminaciones. El movimiento feminista acompañará y ayudará a las víctimas. No toleraremos, no justificaremos ni admitiremos privilegios para la bestia machista. Existen fuerzas negacionistas con fe sobrada para amparar el crimen machista negando su existencia, pero no con pericia suficiente para convencer a nuestra sociedad. El discurso majadero de estas fuerzas no debilita al movimiento feminista. El feminismo trabaja para mostrar la trágica realidad, para combatirla y para erradicarla en un futuro cercano. No damos por hecho y por conseguida la igualdad. Es peligrosa esa idea. Queda mucho por hacer, por luchar, para que se consiga y por defender para que no se pierda lo alcanzado. Tal cual nombré antes, es la vulnerabilidad como mujeres fruto de la COVID-19, la última de las batallas que estamos librando desde el feminismo. Como en cada refriega enfrentada por la humanidad, vuelve a suceder. Somos las mujeres las que nos llevamos la peor posición de la batalla, más precariedad en todos los aspectos de nuestras vidas, a todas las escalas. Aumentan las obligaciones familiares de cuidado, protección y acompañamiento, sean personas mayores, dependientes o menores. El desempleo vuelve a colocarnos muy por encima del desempleo de los hombres y aumenta el consumo de prostitución, generando la consiguiente esclavitud de las mujeres. No se conoce a lo largo de la historia guerra o pandemia, ni siquiera estado de bienestar, en los que nos haya tocado un reparto equitativo de desgracias, derechos y obligaciones. ¿Cuántas veces, cuántos años, siglos va a desperdiciar la sociedad en conseguir una vida en paz, en igualdad y armonía de mujeres y hombres, y libre de asesinatos de mujeres? Gracias, buenas tardes. En estos días de confinamiento obligatorio y con la gran crisis que estamos viviendo con la pandemia global y sin duda las consecuencias que va a tener en los meses siguientes, incluso diríamos en los años siguientes, es como si de repente cuestiones que habíamos convertido en centrales en la agenda política o en nuestras preocupaciones, como por ejemplo la violencia de género, haya quedado arrinconada en un lugar muy secundario y de nuevo casi invisible, ¿no? Y corremos el riesgo, una vez más, de que todo lo que tiene que ver con la lucha contra las violencias y, en definitiva, lo que tiene que ver con la lucha por la igualdad de género se convierta
como consecuencia de esta situación en una cuestión absolutamente secundaria y no prioritaria, ¿no? Y creo que por el contrario, una situación como la que estamos viviendo, e insisto, las consecuencias tremendas que va a tener a nivel social y económico cuando salgamos de la crisis sanitaria, yo creo que nos obligan a poner más que nunca el foco en las situaciones que van a tener que ver con la desigualdad de género, con la mayor precariedad y vulnerabilidad que van a sufrir muchas mujeres, y cómo efectivamente eso va a ser, como siempre ha sido, el caldo de cultivo de múltiples violencias, ¿no? No solamente la violencia estrictamente definida por la ley como de género, sino también violencia de tipo sexual o económico o de cualquier otro tipo de explotación. Por eso creo que es importante que sigamos reivindicando la centralidad de las políticas de igualdad, la centralidad de la lucha contra las violencias de todo tipo que sufren las mujeres, y que de una vez por todas tengamos muy claro cuál es el papel que deberíamos tener los hombres desde el punto de vista de la transformación de un modelo de masculinidad y de relación con las mujeres, donde se encuentra el origen de esa situación de desigualdad y de esas violencias que sufren nuestras compañeras, ¿no? Así que, por lo tanto, claro, ahora, quizás más que nunca, hay que seguir apostando por la igualdad y contra las violencias. Estamos en el Martes Violeta dentro del programa Agárrate a la Vida, un programa del Ayuntamiento de Dos Hermanas con las asociaciones de mujeres. Muchas gracias por invitarme a participar. Todos los días 25 de noviembre, todos los días tenemos que estar luchando contra la violencia machista que sesga la vida de tantas mujeres, de sus hijas e hijos, y enferma a la sociedad. No podemos vivir en una sociedad democrática mientras tengamos violencia machista. 1 de cada 3 mujeres, según las cifras de la ONU, sufre o ha sufrido a lo largo de su vida violencia física, psíquica o sexual. En nuestro país, todas las semanas hay un asesinato machista. Más de 1000 mujeres asesinadas en los últimos años junto con sus hijas y sus hijos. Y no podemos olvidar que además detrás de estas cifras hay sufrimiento, proyectos rotos, vidas sesgadas, el dolor no solamente de sus víctimas, sino también de todos sus familiares. Una sola víctima ya es demasiado. Las cifras son intolerables. Por tanto, no podemos negarnos a la existencia de esta violencia machista y no podemos cerrar los ojos ante ella. Y tampoco podemos olvidar que hay otras formas de discriminar, de desigualdad y de darle un cero dignidad a las mujeres, como es la violación, el abuso sexual de las niñas en el seno de sus familias, el acoso sexual en el trabajo o la explotación sexual. La prostitución es una forma de violencia contra las mujeres que la hace carecer completamente de derechos y la sume en su mayor indignidad. Todo tipo de violencia contra las mujeres afecta a la salud de sus supervivientes, afecta a la salud de toda la sociedad, y en estos momentos de pandemia que tan preocupadas estamos por nuestra salud, tenemos que recordar que en cualquier crisis siempre se ceba en las más vulnerables. Evidentemente, las más vulnerables, las mujeres. ¿Qué ha ocurrido en esta pandemia? ¿Hay más violencia contra las mujeres? Lo que ha ocurrido es que se ha denunciado menos. El confinamiento ha favorecido, en muchos casos, la impunidad del agresor. Ha habido más dificultad para romper el silencio, para que las mujeres puedan salir de su domicilio e incluso pedir ayuda. Imaginaos la situación de una niña abusada sexualmente en el seno de su familia, donde está encerrada con su maltratador. Por tanto, si estamos hablando de volver a la normalidad, si estamos hablando de esta nueva normalidad, donde toda la sociedad nos estamos poniendo de acuerdo para luchar por ello, ¿cómo vamos a volver a la normalidad partiendo de una situación anormal? Es anormal la desigualdad, es anormal que toleremos y que permitamos toda esta violencia. Por tanto, es responsabilidad de todas y de todos. Tenemos que ser cómplices y ayudar, hombres y mujeres, para reconocer esta lacra que es la violencia machista. Tenemos que saber que hay personas aún más vulnerables, como serían las menores, como serían las mujeres mayores, donde además el silencio
es aún más duro, como serían las mujeres con discapacidad, que tienen una doble discriminación. El hecho de ser mujer se suma la situación de discapacidad. Por tanto, no podemos olvidar todas estas mujeres que tienen dificultades añadidas, y para volver a esta normalidad, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que suprimir la anormalidad. Tenemos un buen marco legal dentro de nuestras leyes de igualdad y contra la violencia de género, tanto nacionales como autonómicas. Todo esto, evidentemente, nos ha permitido una buena articulación y una extensa red de recursos en la atención, en la intervención, en la protección de las mujeres. Leyes tenemos, lo que necesitamos es que las leyes se respeten y se apliquen. Pero las soluciones no pueden venir de los juzgados. Tienen que llegar de un momento anterior al judicial, tienen que venir desde la prevención. Y no hay prevención de la violencia machista si no pasa por la educación en igualdad y por la concienciación social. Una condena rotunda al maltrato, un cambio de modelo cultural, la eliminación de todos estos estereotipos sexistas y la promoción del buen trato, con todo el rechazo absoluto, pero desde la infancia, a cualquier tipo de forma de violencia, de discriminación y de desigualdad hacia la mitad de la población, que somos las mujeres. Actualmente tenemos un marco importante en el que apoyarnos, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, a través del cual podemos impulsar todas las políticas contra la violencia machista. Y como ciudadanas, como ciudadanos, tenemos que exigir que se cumplan todos los compromisos establecidos en el Pacto de Estado. Quienes desprecian la igualdad atentan contra los derechos humanos. No podemos ser negacionistas de la violencia de género. Eliminar la violencia es el reto al que tenemos que enfrentarnos día a día. Y aquí quiero poner en valor de corazón a las asociaciones de mujeres en toda la labor de la prevención, del apoyo, pero también en esta red social de coordinación que ayuda al cambio social. Yo quiero agradecer nuevamente la invitación a participar. Vamos a agarrarnos a la vida en este día, Martes Violeta, todos los días 25 de noviembre. Muchas gracias.